La presentación de la artrosis suele ser en una persona de más de 60 años o más de 70 años que acude a la consulta quejándose de un dolor en las articulaciones con el movimiento. Es decir, en reposo se encuentra bien, pero cuando empieza a moverse, a caminar, por ejemplo, empieza también con un dolor en las articulaciones, que suelen ser las articulaciones de las rodillas, de la cadera o de la columna vertebral, de la espalda. Al cabo de un rato de moverse, calma, te dicen que es como si se engrasaran las articulaciones, pero si está mucho tiempo moviéndose, empieza con dolor otra vez y en reposo, al parar, mejora y se calma el dolor. Es decir, que es un dolor que en reposo no lo presenta, pero con el movimiento sí que aparece el dolor. Es un dolor mecánico y esta sería una descripción típica de lo que llamamos artrosis, que es muy frecuente en ancianos, es la patología más frecuente de las articulaciones en los ancianos y es una fuente importante de discapacidad a estas edades ya avanzadas. Pero es un problema que no te va a matar, quiero decir, que no va a causar por él mismo tu fallecimiento, o sea, este no es el problema, pero sí puede disminuir mucho tu calidad de vida. Por eso creo que es importante comentar el problema y responder a las preguntas más frecuentes. ¿Qué es la artrosis y en qué partes del cuerpo se localiza? Pues la artrosis es una enfermedad degenerativa articular, es la enfermedad articular más frecuente y la palabra degenerativa significa un proceso de cambio y de desgaste que se produce con el paso del tiempo, es decir, con la edad. Este cambio será una destrucción progresiva del cartílago de la articulación. La articulación es el punto de unión entre dos huesos y entre estos dos huesos hay un cartílago que servirá de amortiguador. Un cartílago en cada extremo del hueso. Esto es lo que se va afectando con la artrosis. Al cabo de un tiempo, esto puede progresar y llegar a afectar al espacio que hay entre los dos cartílagos, que será una bolsa que se llama bolsa sinovial, que lleva un líquido, el líquido sinovial. Esto se puede ir afectando también y con el tiempo también se puede ir afectando la parte que está por debajo del cartílago en el hueso, lo que se llama el hueso subcondral, le llaman así, porque condral significa cartílago. O sea, esto es una afectación que dará lugar a una serie de síntomas que en parte los podemos deducir, ¿no? De dolor y de notar que esto está como raspando y esta dificultad al movimiento y el dolor, sobre todo cuando empiezas con el movimiento, porque este amortiguador está fallando. El colchón que tenemos o la almohadilla que tenemos entre las articulaciones. ¿A qué articulaciones afecta? Pues puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, en principio podría afectar a cualquiera, pero las que son más afectadas con más frecuencia suelen ser las de la cadera, las rodillas, también la columna vertebral, es decir, el espacio que hay entre las vértebras, y también las articulaciones de las manos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la artrosis? Pues en parte se pueden deducir por lo que hemos explicado hasta aquí, de destrucción progresiva con el paso del tiempo del cartílago articular. Como es lógico, esto dará lugar a dolor, pero esto dependerá de la localización de la artrosis o dependerá del tiempo de evolución, de ambas cosas. Este dolor suele ser mecánico, este es el típico, que quiere decir dolor con el movimiento. La persona está bien en reposo, pero conforme empieza a moverse, le duele y al cabo de un tiempo le va calmando. Después, más tarde, puede volver otra vez el dolor conforme se va sobrecargando la articulación. Es típico también que este dolor vaya empeorando durante el día y en casos más avanzados puede dar lugar a problemas de descanso nocturno y que por la noche tengas también dolor en la articulación. Es típico también la rigidez articular, sobre todo por las mañanas, que te levantes, estás bien y empiezas a moverte y no puedes, estás con una rigidez en la articulación, por ejemplo en las rodillas, en la cadera, y conforme te vas moviendo vas recuperando, es como si te fueras engrasando. Es una rigidez que suele durar menos de media hora. También puede haber una hinchazón en la articulación conforme pasa el tiempo, puede haber también incluso con derrames. A veces
habrá, conforme va pasando el tiempo también, crepitaciones o chasquidos en la articulación, porque conforme va destrozándose este cartílago, pues puede rozar incluso un extremo del hueso con el otro, y esto lo notará la persona, y aparte del dolor notará esta crepitación o esta especie de crujidos o de crepitaciones. Después también puede haber osteocitos, que son como excrescencias óseas, que a veces se ven en las radiografías, pero también se pueden ver en la superficie de las articulaciones afectadas. Son como pequeñas deformaciones, son típicos, por ejemplo, en las manos, los nódulos de Everden y los nódulos de Bouchard. Los de Everden aparecen por aquí, por la parte más distal, la parte que está más cerca de la uña, y en la zona intermedia aparecen los nódulos de Bouchard. Después puede haber también bultos en esta articulación de aquí, que es la que está en la raíz del pulgar, por aquí, en la articulación trapecio metacarpiana del primer dedo, y esta articulación puede doler también, tener síntomas de este tipo, pero puede haber un problema de excrescencia ósea y también que haya algún tipo de bulto. Es decir, que toda esta sintomatología puede ir evolucionando y al final puede dar lugar también a limitaciones en el rango del movimiento articular, o sea, una limitación en el movimiento, y también puede dar lugar a deformidades que a veces son típicas y que esto ya se ve a simple vista. Una situación curiosa es que a veces puede ser que tengas gran sintomatología, que tengas dolor y mucha molestia, pero la afectación por la artrosis sea pequeña. En cambio, en otras situaciones se ve una deformidad o que se ve una afectación importante por la artrosis, pero la persona no se queja de mucho dolor y no le dan muchas molestias. O sea que en ocasiones podemos encontrar estas situaciones paradójicas. Se ve con más frecuencia en mujeres, sobre todo a partir de los 55 años. Entre los 45 y los 55 la frecuencia suele ser la misma en hombres que en mujeres. No se sabe exactamente por qué se ve más en mujeres esta artrosis. Lo que sí que hay una pequeña diferencia en el sentido de que en las mujeres se da un poco más en las articulaciones de las rodillas y en las articulaciones interfalángicas, es decir, en los dedos. En cambio, en hombres se ve más en la cadera, en la columna vertebral y también en las articulaciones metacarpofalángicas, que son las de los nudillos. Son pequeñas diferencias, aunque yo he visto localizaciones de todo tipo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Qué diferencia hay entre artrosis y artritis? La artrosis es un proceso de destrucción de la articulación que hemos dicho que se produce con el paso del tiempo. En cambio, la artritis es un proceso inflamatorio, una inflamación de la articulación. También es verdad que la artrosis con el paso del tiempo puede dar lugar a una inflamación y a una artritis, y la artritis puede ir afectando la articulación de forma que al final dé lugar también a una artrosis. Es decir, que llega un punto en el que están relacionados y una puede ir asociada a la otra. La diferencia en los síntomas es que la artrosis suele ser un dolor mecánico, es decir, el típico es el dolor mecánico, quiero decir con el movimiento. En cambio, el dolor de tipo inflamatorio es sobre todo en reposo. Después ya puede haber alguna sintomatología mixta según la evolución. A veces la confusión es porque en inglés artrosis se denomina osteoartritis y esto se presta un poco a la confusión. ¿Cuáles son las causas de la artrosis? En términos generales no se sabe por qué se va produciendo este fenómeno de destrucción de la articulación con el paso del tiempo, y por eso se habla muchas veces de artrosis primaria, que sería todos estos casos en los que no se sabe exactamente cuál es la causa, y artrosis secundaria cuando se puede identificar una posible causa. Estas causas pueden ser de tipo metabólico, por ejemplo la hemocromatosis, en la que hay un acúmulo de hierro en el organismo y puede afectar las articulaciones. Lo mismo con la enfermedad de Wilson, que es por un acúmulo de cobre. Después tenemos enfermedades de tipo autoinmune que afectan a nivel reumatológico a las articulaciones, y por ejemplo la artritis reumatoide, que con el tiempo puede dar lugar también a artrosis, también el lupus eritematoso sistémico, enfermedades con acúmulo de cristales en la articulación como la gota, la condrocalcinosis. Puede ser por traumatismos previos, que te hayas roto la articulación y que
haya curado esta ruptura, pero con el paso del tiempo, pues esto predispone a que aparezca una artrosis con mucha más facilidad. Puede ser por un accidente cualquiera, un accidente de tráfico, un accidente laboral, un accidente de tipo deportivo. Puede ser que tengas una deformidad de nacimiento en la articulación, que no estén bien alineados los ejes, y esto predispone a que hagas artrosis con mayor facilidad. O sea que estos serían toda una serie de causas de artrosis, por eso se le llama artrosis secundaria. También se comenta que hay una serie de factores de riesgo que se suman. Por ejemplo, la edad que hemos comentado, a partir de los 45 años, pero sobre todo a partir de los 60 años, empieza este proceso que puede afectar en mayor o menor medida. Tenemos también el ser mujer, que parece que hay un poco más de mayor predisposición. Puede haber factores genéticos, que a veces se hacen unos test con saliva para ver si tienes esta predisposición y se identifican algunos genes que podrían predisponerte, entonces tendrías que tomar las medidas preventivas con mayor intensidad. Es por el único motivo que podría interesar hacerte una prueba de este tipo. Después tenemos un factor que es muy importante, que es el sobrepeso o la obesidad. Cuanto más peso corporal tengas, pues es lógico que esto es como si tuvieras una mochila cargada de peso que llevaras siempre encima. Cuanto mayor sea, pues mayor se sobrecargan las articulaciones, sobre todo de la columna, la cadera, las rodillas, incluso las de los pies, por supuesto, que también podrían afectarse. Entonces este sería un factor de riesgo importante. Y después hay todos estos factores de traumatismos repetidos o sobrecargas en las articulaciones, que pueden ser por motivos laborales o por motivos de tipo deportivo, que van repercutiendo en la articulación y hacen que tengan más posibilidad de que vaya desarrollando una artrosis. ¿Cómo sé si tengo artrosis o cómo se hace el diagnóstico? Normalmente esto te lo dice la clínica, es decir, los síntomas que explica el paciente de dolor de tipo mecánico, es decir, con el movimiento, y también en la exploración a veces empieza ya a haber signos de limitación en la articulación, alguna deformidad, algunas crepitaciones o ruidos con el movimiento de la articulación que nos confirman el diagnóstico. Se pide una radiografía para ver si hay cambios. En estadios iniciales puede que no se vea nada, pero cuando ya empieza a avanzar un poquito, pues se ve una disminución del espacio interarticular, es decir, el espacio que hay entre los dos huesos en la articulación está más estrechado de lo normal o de lo que sería habitual, y esto nos indica que el cartílago está afectado. O sea, el cartílago no lo ves directamente, pero esto es lo que se ve y ya te confirma el hallazgo clínico, es decir, lo que has visto y lo que te ha explicado el paciente. Después hay otras alteraciones que se pueden ver conforme esto va avanzando, que son los osteofitos, la esclerosis subcondral, es decir, por debajo justo del cartílago puede estar esclerosado, hay cambios en la densidad, puede haber quistes óseos, en fin, puede haber alteraciones adicionales. Todo dependerá de la evolución que tenga la artrosis, y también dependerá de la localización. Ya hemos dicho que puede ser en la rodilla, en la cadera, en la columna, en las manos, incluso también puede ser en los pies, en teoría en cualquier articulación podría ser. Luego, aparte de la exploración y la clínica, lo que explica el paciente y la radiografía, la pregunta es sobre pruebas complementarias. En realidad no haría falta más pruebas complementarias. Una resonancia sería en casos complejos en los que quieres hacer un diagnóstico más exacto por algún tipo de problema o de duda que pueda haber, pero esto sería muy raro. Después, a pruebas de laboratorio, está el estos test genéticos, pero esto sería más a nivel preventivo, para tomar medidas preventivas previas a que la persona empiece con una artrosis, sobre todo en familias en las que es muy frecuente. O sea que aquí podría tener sentido, pero solo a nivel preventivo, para que la persona haga ejercicios y haga una prevención. Después, pruebas de laboratorio tampoco tienen sentido, porque no hay marcadores que te digan cómo evolucionan y te ayuden al diagnóstico. A veces esto se puede pedir en el caso de que haya dudas respecto a una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico, en los casos que puedas sospechar una gota
o una condrocalcinosis. En fin, es lo mismo que hacer punciones en la articulación para extraer el líquido sinovial y analizarlo. Pues todo eso dependerá si hay algún tipo de dificultad en el diagnóstico diferencial, pero si no, en general no hace falta, y simplemente con lo que explica el paciente lo que ves y una radiografía normal que te confirme lo que estás viendo, pues ya es suficiente. ¿Cuál es el tratamiento de la artrosis? Una pregunta frecuente es si te puedes curar de la artrosis, y la respuesta es que no te puedes curar de la artrosis y que el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida, que disminuya el dolor, mejorar a nivel articular la movilidad dentro de lo posible e intentar evitar que esto vaya progresando. O sea que este sería el objetivo. Los tratamientos, en primer lugar, tanto a nivel de tratamiento como de prevención, es el estilo de vida. Lo de siempre, el cuidar la alimentación, el evitar hábitos tóxicos y la actividad física en forma de ejercicio físico o en forma de caminar, de hacer natación o de bicicleta estática. Eso hay que hablarlo con el médico para realizar la actividad física que se adapte más a tu situación particular. No tiene que ser nada especial. Por ejemplo, lo que hemos dicho de caminar, y que en otros vídeos ya hemos explicado que caminar a un paso rápido pues es beneficioso no solo para este problema y para que vaya funcionando bien las articulaciones y para ir retrasando el proceso, sino para la salud en general. Y también esto del estilo de vida es importante para combatir el sobrepeso o la obesidad, que hemos dicho que era uno de los factores de riesgo que hace que se sobrecarguen más las articulaciones y pueda progresar más rápido esta artrosis y este daño en la articulación. Entonces, para luchar contra este problema, pues, no queda más remedio que cuidar la alimentación, que sea una alimentación sana o equilibrada en cuanto a aporte calórico, y también el realizar actividad física. O sea que estos son aspectos fundamentales. Después, ejercicios ya de fisioterapia o dentro de rehabilitación en las diferentes fases, y según el tipo de la articulación se pueden hacer para fortalecer la musculatura de las piernas o de la columna vertebral o de las manos. En fin, se pueden hacer ejercicios para evitar la rigidez articular y para evitar que vaya progresando la enfermedad. Para aliviar el dolor también se utilizan masajes, el calor o el frío. El calor húmedo, por ejemplo, compresas calientes, va bien para mejorar el dolor propio de la articulación. El frío a veces también va bien para los dolores más de tipo muscular alrededor de la articulación. También una técnica que se utiliza para el dolor, que es la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea o TENS. A veces se utiliza también o se añade la capsaicina tópica, que es para el dolor, y también parches de lidocaína tópica al 5% que también se pueden utilizar. O sea, todos estos son tratamientos que desde rehabilitación y fisioterapia se usan, y a veces se añaden tratamientos ortopédicos. Por ejemplo, pueden ser plantillas, sobre todo cuando hay una diferencia de la longitud entre una extremidad y otra, y entonces con unas plantillas pues puedes reajustarlo, o a veces problemas ya importantes de la espalda pues se pueden utilizar corsés. También hay medidas de apoyo que puedes utilizar, como por ejemplo bastones, andadores, en el caso de que la situación esté más avanzada, para descargar el peso en la articulación de la cadera, de la rodilla, de los pies, la columna, en fin, para facilitar el movimiento. En cuanto a tratamientos de tipo farmacológico, lo que se suele utilizar para el dolor de entrada es el paracetamol, aunque se suele utilizar mucho los antiinflamatorios no esteroideos que se combinan, como por ejemplo el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, estos nuevos que sacaron después, que como el Cerecoxib y similares, pero al fin y al cabo esto hay que individualizarlo según la persona. A veces se pueden combinar con algún tipo de opioides según la intensidad del dolor, como por ejemplo el tramadol o la codeína. A veces hay productos que venden que van estas sustancias asociadas. Después, según el tipo de dolor, por ejemplo los de la columna, a veces se utilizan también fármacos que son relajantes musculares. A veces también hay un antidepresivo, como por ejemplo la duloxetina, que a veces también se utiliza para este tipo de dolores por artrosis.
Después, los corticoides de forma puntual por vía oral en momentos de más dolor se utilizan también, asociados a los anteriores fármacos. Todo esto es lo que por vía oral se suele utilizar para manejar el problema, además del estilo de vida. Después ya tratamientos un poquito más agresivos sería, por ejemplo, las infiltraciones con corticoides de POD, que se pueden hacer varias al año, y esto suele aliviar el dolor y mejorar la función articular. Después también están las infiltraciones con ácido hialurónico y también con algunos derivados de plaquetas, que esto es lo utilizan para lubrificar la articulación y también tiene un efecto de calmar el dolor. Después hay un tipo de medicamentos que se utilizan también por vía oral, que son condroprotectores o protectores del cartílago, como por ejemplo el condroitin sulfato, el sulfato de glucosamina y similares, que a veces es un poco controvertido, pero sí que hay personas que al cabo de un tiempo de estar tomándolos, pues refieren que mejoran un poco la sintomatología, y en teoría son medicamentos que evitarían la progresión de la artrosis, ¿no? Pero ahí está la cosa. El tema es que, bueno, se toman normalmente a veces uno de ellos de forma aislada, a veces se combinan entre ellos y se dan durante 3 meses, se descansan 2 meses, luego 3 meses más, se hacen pautas de estas intermitentes y se puede estar con esto durante varios años. Después, a nivel de tratamiento, si hay una causa secundaria que hayas detectado, pues también habría que poner el tratamiento. Claro, habría que estar al tanto y ver que no sea que tenga una hemocromatosis, una enfermedad de Wilson, que no tenga una artritis reumatoide, un lupus eritematoso sistémico, una gota o una condrocalcinosis o cualquier tipo de patología de este tipo. Entonces habría que tratar la causa principal, ¿no? Aparte de los otros tratamientos que hemos comentado. ¿Y qué hacemos si fracasa todo lo anterior? Se hace un tratamiento quirúrgico, que puede ser de varios tipos. Por ejemplo, la osteotomía, que en el caso de las rodillas, si hay una que está muy afectada, puede haber una deformidad, puede haber un defecto de alineación de la articulación, de forma que una extremidad sea más corta que la otra y se empeore mucho más la situación. Entonces, con la osteotomía lo que se hace es un corte por encima y por debajo de la articulación, en los huesos, y después se puede quitar hueso o poner una cuña de hueso para volver a realinear esta articulación y así que haya un equilibrio. Entonces, dependerá de la situación individual. Otro tipo de intervención es la artrodesis, que consiste en fusionar los dos huesos, o sea que sería eliminar la articulación, y esto se puede hacer con las vértebras, es un tipo de tratamiento que se hace, y también en articulaciones pequeñas como las de las manos. Esto suele ir bien. Y después está la artroplastia, que sería reemplazar la articulación. Reemplazo articular que se suele hacer con la rodilla y con la cadera, y que suele dar bastantes buenos resultados. Se espera a que la edad ya sea un poquito avanzada y hay que evaluar la situación individual de cada persona, pero suele dar bastante buen resultado. Te dejo aquí un vídeo sobre los beneficios de caminar, que es uno de los ejercicios de la actividad física que más se recomienda en estos casos y que tiene beneficios en general para todo el organismo. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.